Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Bienvenidos sean una vez más a este tiempo de estudio, a este tiempo de enseñanza. Una vez más el Eterno nos regala esta oportunidad, congregarnos en torno a su palabra en un día santo como es hoy, el Shabbat, el día de reposo. Hoy nos da este gran privilegio de compartir con todos ustedes de su palabra. Hoy los invito a que juntos escudriñemos las escrituras, bien dijo nuestro Mesías Yeshua, a vosotros os parece que ahí está la vida y ellas dan testimonio de mí. Y hoy sí que vamos a hablar acerca de un tema eh, que aparece en la escritura, en el libro de Bemidbar de Números, en el capítulo 19, y es el sacrificio de la vaca roja. Y sí que tiene mucha relación con nuestro Mesías Yeshua. De hecho, él dijo acerca de las palabras de Moisés, que si le creyeran a Moisés, le creerían a él, porque del Mesías escribió Moisés. Así que hoy estaremos escudriñando este capítulo 19 y aprendiendo acerca de este sacrificio particular que era el de la vaca roja y la purificación de la inmundicia. Así que vamos a orar y a dar inicio en la mañana de hoy, en este día de reposo, a el estudio de hoy. Bendito Rey y Padre Eterno, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Hoy nos acercamos nuevamente ante tu presencia, buscando tu rostro, Señor, buscando aprender, Señor, más de ti, conocerte más, Señor, pidiéndote, Señor, que derrames sobre nosotros espíritu de inteligencia, Señor, de sabiduría, Padre, que hoy reveles tu palabra a nuestros corazones, Señor, que nuestro entendimiento sea hoy abierto, Padre, y podamos recibir, Señor, de esta instrucción, Señor, que proviene de ti, Señor. Revélate a nosotros, Padre amado, danos la posibilidad, Señor, de conocerte cada día más, Señor. Danos la posibilidad, Señor, de entregar nuestra vida, Señor, como ofrenda de sacrificio, Señor, delante de ti, Padre. Y que hoy, Padre, todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, Señor, por el anhelo que pones en sus corazones de buscarte y por la disposición que hay en todos, Padre, de hoy atender al llamado, Señor, de este día de reposo. Bendito seas por ello, Señor. En tu nombre, amado Yeshua, hemos orado. Amén. Bueno, familia, hoy estaremos entonces en el capítulo 19, así que los invito a que me acompañen en la lectura y veamos de qué trata esto. Dice, Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan agua, eh, perdón, que te traigan una vaca. Sí, es que leí ahí mal. Que te traiga, es que estaba aquí mirando al lado, que te traigan una vaca a las sanas, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y bueno, ahí arranca esta instrucción. Una ordenanza que dice fue directamente dada del Señor a Moisés, como toda la Torá, como toda la instrucción. Aquí dice, habló Yahweh a Moisés diciendo y Aarón. Así que partimos del hecho de que es una instrucción divina que parte del Señor. Ahora vamos a tratar de entender esta instrucción en el marco de lo que la Torá nos enseña. Esta paracha, no, este capítulo 19 está en un marco de una paracha, que es la paracha número 39, que es la que lleva por nombre Ucat, de donde sale la palabra ordenanza. Por eso en el verso 2 dice, esta es la ordenanza. ¿Y por qué resalto esto? Porque es clave para entender este mandamiento. Ahora, la vaca roja, el sacrificio de la vaca roja es un jucat, es una ordenanza. ¿Qué es un jucat? ¿Saben qué es? Un estatuto, ¿sí? Pero en su definición, digamos que más amplia, son instrucciones que nos explican
racionalmente, no son como muy lógicas a nuestro parecer, ¿no? Pues obviamente al creador como el labio, pues para él tiene todo el sentido, pero para nosotros es un poco más complejo de entender, ¿sí? Y ese tipo de mandamientos son aquellos que el Eterno pide que obedezcamos por fe más que por razón, ¿sí? ¿Qué otro tipo de mandamiento es juzgar? Que ustedes digan como que carece de lógica, pero él lo dijo y toca hacerlo, ¿saben? Ah, sí, por eso. Pero la circuncisión, ¿tú dices que le falta lógica? Em, la circuncisión, lo que pasa es que, bueno, el mandamiento de la circuncisión em, no carece de lógica por el sentido mismo de lo que implica ese mandamiento. ¿Por qué? Porque él dice, este mandamiento, esta instrucción, cuando se la da a Abraham, le dice, esta será una señal, ¿sí? De que tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Entonces, digamos que la razón ahí es la marca, la señal, un pacto, un compromiso, ¿sí? El tema de la vaca roja como otro mandamiento, Jukim o Jucat, el no comer cerdo. El mandamiento de la comida en cierta medida carece de lógica porque, bueno, hoy en día ya la ciencia y todo el asunto pues explica muchas cosas y uno dice, ok, listo, es que el cerdo tal cosa, otra. Pero eh, más que eso, pues sí es un mandamiento que se debe obedecer más por fe que por razón, simplemente por obediencia, por amor al Señor, porque el Señor dice, no comas esto, ¿no? Alguna vez escuché una predicación de, de, de Gene Stanley y él decía, si Dios en su soberanía hubiera puesto en la Torah, no comerás chocolate, ¿cierto? Porque es uno de los alimentos que no puedes comer, o sea, porque él dice que no, pues ¿quién serías tú o yo para poner en tela de juicio por qué razón él dijo que no, ¿verdad? Ahora, él tiene la razón de por qué no, pero de pronto para nosotros carezca de esa razón. Luego, al paso del tiempo, con los avances de la ciencia y todo eso, pues se, se descubre em, que el cerdo tiene una bacteria que es muy complicada, no sé qué dice más, y de hecho la meningitis da por comer cerdo, y bueno, etcétera. No es el tema. El punto es mandamientos que se dan sin una explicación muy lógica para nosotros, pero que el Señor pide, háganlo por fe. El capítulo es el 19 de Números, ¿vale? Entonces, esta es la ordenanza, esta es la ley del Señor que prescribió, que dio, que ha prescrito, que ha ordenado. Así que, aunque carezca de lógica, obedécela, ¿cierto? ¿Por qué? Dice la escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Ayer que estábamos viendo el tema de la Torah, tocábamos este tema, ¿no? De la fe en agradar a Dios, que cuando tú guardas ordenanzas, que cuando tú guardas mandamientos e instrucciones que el Señor te ha dado sin el corazón que lleva detrás esa obediencia, pues carece de sentido, aunque tenga mucha lógica, aunque digas, no, estoy guardando el Shabbat porque pues es un descanso para mí en la semana, pero si tú lo ves como un tiempo para dormir, ¿no? O sea, como que ceso a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde del otro día ya me pongo a hacer lo que estaba haciendo cuando lo dejé donde estaba, pues carece de sentido y de espíritu el mandamiento. Al final de cuentas, la ley es que es espiritual. La ley, claro, se aplica en este plano carnal, es para nosotros, pero proviene del Espíritu de Dios. ¿Esto qué significa? Que la ley tiene que ser observada, tiene que ser guardada con espíritu, ¿sí? Por eso el espíritu correcto es al que viene Yeshua a exhortar a los fariseos de la época, a decirles, ustedes, sí, guardan mucha ley, claro, diezman de esto, diezman de aquello, pero dejan lo importante de la ley, que es el amor, la misericordia, la compasión, dice, debieron haber hecho esto sin dejar de hacer lo otro. Entonces, ahí es donde abarcamos más el sentido de qué es guardar, observar la Torah. La instrucción se debe observar, como decíamos ayer, por amor, ¿cierto? Como una retribución o como una respuesta a a la salvación, a la... em, ¿cómo fue que es el término? A la redención que el Señor hizo en nuestras vidas a través de Yeshua. ¿Sí? Esa salvación que nos dio,
de gratis, de gracia, pues como respuesta a ello, damos nosotros en amor, obediencia a sus palabras. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y si no entendemos el mandamiento, si no lo comprendemos, pues Él pide de nosotros fe, fe, obediencia, ¿cierto? De ahí viene la palabra emuná, que se traduce como fe, pero que también es traducida como una acción, como un hacer, ¿sí? Como un hacer, no solamente creer, sino ejecutar y esto haciéndolo con la plena certidumbre de que Dios lo ha ordenado y es bueno para nosotros. El capítulo 19, perdón, 29 de Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, podríamos ahondar y mirar y buscarle el pelo blanco a la vaca roja, pero bueno, vamos a leer un poco más acerca de esto, pero quiero partir de ese principio y es que es un mandamiento que es, digamos que es complejo. ¿Qué razón? Porque una vaca roja, porque no se le ocurrió una vaca normal, tenía que ser alazana, ¿no? Ahí es donde entra a decir, bueno, pues a Dios le pareció que fuese así, tendrá sus motivos, tendrá sus razones, vamos a ahondar un poco más de ello y tratar de dilucidar un poco más el asunto. Versículo 2, entonces, la ley que Yahweh prescribió diciendo a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. Esa alazana es rojiza, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y da unas condiciones. Ahora, las condiciones que menciona aquí son, primero, roja, que en hebreo es adumá. La vaca tiene que ser roja, tiene que ser sin defecto. Y sin defecto es que no podía faltarle una pata, que tenía que tener sus pezuñas bien, tenía que tener sus dos orejas y tenía cachos, no sé, no, las vacas no les sale cachos, solo a los toros. No, las vacas también, ¿cierto? Tenía que tener sus dos cachos y los tenía, ¿sí? Iguales, tenía que tener sus ojos bien, tenía que tener, no podía tener un pelo blanco, porque si es una vaca alazana y debe ser perfecta, pues si hay un pelo blanco, ¿cierto? Una mancha o alguna cosa, pues la descalificaba. En eso habla la perfección del mandamiento y de la obediencia que se debe practicar al Señor. O sea, las reglas son claras, Él las pone, ahora nosotros debemos cumplirlas tal cual Él las ordena, sin defecto y que nunca haya llevado yugo. ¿Qué quiere decir esto? Era una vaca a la que nunca se le había puesto una carga, nunca, ¿sí? O sea, esa nacía y desde que la identificaban como una vaca roja, mejor dicho, eso la cuidaban, era la princesa del rebaño, esa la ponían esa dormía en cama privada, ¿sí? Cama grande para que no, nadie se le fuera a echar encima, tenía su propio corral, comía comida selecta, mejor dicho, esa era em, diferente en todo sentido. ¿Qué representa esto? Pues pureza total. Una vaca perfecta en todo el sentido de la palabra, pues habla de una pureza completa, ¿sí? No había sido nunca sometida a trabajo, a yugo, a servicio, ¿sí? Nunca podía llevar este animal ninguna carga en sí y era dedicada exclusivamente para el Señor. Claro, seguramente era complejo. Creo que en la historia de Israel se cuentan como 6 o 7 vacas rojas que han habido perfectas en todo el sentido de la palabra. Entonces o sea, no era fácil conseguir una vaca alazana y que fuera perfecta en todo. Seguramente salían con manchas, seguramente con alguna cuestión, pero no íntegramente como lo ordena aquí el mandamiento. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? Claro, empezamos a hacer paralelismos y relaciones con el Mesías, con Yeshua, porque ya no más aquí en estas tres características, ¿sí? Roja, em, sin defecto y que no tuviese yugo, nunca le hubiesen puesto una carga. Claro, cuando eso
lo pasamos y comparamos con el Mesías, partiendo del principio que les dije ahora, las escrituras dan testimonio de mi hijo el Mesías, pues el Mesías no era rojo, pero sí era diferente. O sea, para su época y para, bueno, y para cualquier época, el Mesías fue diferente. Fue, podríamos decir, como una vaca roja, que no es muy común que pase, ¿sí? Otra cosa, puro, perfecta. Y claro, el Mesías tuvo esa condición de pureza y de perfección, ¿cierto? Cuando hablamos de pureza y de perfección en un animal, pues bueno, que no tuviese algún defecto físico, ¿verdad? Pero en el Mesías, pues que no pecara, ¿verdad? Que no tuviera ningún... Ah, bueno, sí, sí, también, obvio. Pero que no tuviera, que no cometiera pecado, que no hiciera nada que le manchara su perfección, su pureza. Y lo último, que, que no se le haya puesto yugo ¿de qué? De servidumbre. El Mesías, acerca de esto del Mesías, dice Pedro en su carta, en la primera, en el capítulo 1 versículo 19 dice, bueno, desde el 10 y... ah, desde el 17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, pero eso los pongo acá. Si juzgan según la obra que juzga cada persona sin acepción, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué? Con la sangre preciosa del Mesías, como de cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y el apóstol Pedro dice como un cordero sin mancha, sin contaminación, o sea, perfecto, ¿sí? Perfecto. Así fue el Mesías. Entonces, digamos que en condiciones de, de esta vaca, en un paralelo con Yeshua, pues Yeshua las cumplía. Ahora, ¿qué propósito tenía la vaca roja? ¿Cierto? Porque aquí hasta ahora hemos leído, separa una vaca alazana, perfecta, que no se haya puesto yugo, pero y bueno, ¿y para qué la separamos? ¿Qué se va a hacer con esa vaca? A ver si también hallamos una cercanía con Yeshua. Versículo 3, vamos a ver qué nos dice. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerno, su carne y su sangre con su estiércol hará quemarla. Luego tomará el sacerdote madera de cedro y sopo y escarlata y lo echará en medio del fuego que arde de la vaca. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Dice, para el agua de qué? De purificación. Es una expiación. Bueno, ella nos dio una razón de por qué se sacrificaba esta vaca. Con las cenizas de esa vaca, ya vamos a ir más, pero con las cenizas de esa vaca se guardaban y junto con agua se mezclaban con un hisopo, no sé qué, y dice, estos son para purificación, es expiación. Así que el propósito de esa vaca roja era limpieza, pureza, expiación. Sí, pero dirán, bueno, y pero eso luego no se hacía con,
el sacrificio de Yom Kippur, que también es para expiación y para purificación una vez al año. Claro, el sacrificio de Yom Kippur servía para eso. Pero esta vaca se hacía, o este sacrificio se hacía en ocasiones aún más especiales que un Yom Kippur, porque un Yom Kippur es una festividad que se hace año a año, cada año se repite en el séptimo mes, en el día 10 del séptimo mes se repite esta festividad, se hacía el sacrificio del, del macho cabrío que se consagraba al Señor, ¿no? Y otro que se enviaba al desierto, y con ese se hacía expiación de los pecados de la nación. Con esto que se purificaba, que se santificaba el tabernáculo, ¿cierto? Se santificaba el servicio al Señor y también servía para purificar a todo el sacerdocio, a todo el pueblo, cuando se arrancaba con un servicio eh, en el tabernáculo. Aquí el tabernáculo está arrancando su, su funcionamiento, ¿sí? Está comenzando y ese sacrificio de la vaca roja se hace con el fin de purificar todas las cosas. Fíjate que dice que se rociaba 7 veces delante del tabernáculo de reunión con la sangre de ella, ¿sí? Para purificación. Entonces, bueno, volvamos al 13. La daréis al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y no, y perdón, y la hará degollar en su presencia. Sacrificio fuera del campamento. No se hacía en el altar del sacrificio, como el sacrificio de Yom Kippur se hacía en el altar de bronce, sino que se hacía fuera del campamento. Era llevada fuera del campamento, ¿sí? Era una vaca que purificaba la impureza, pero que hacía impuro aquel que ejecutaba el sacrificio. Y ya vamos a hablar de eso. Pero entonces, aquí, claro, tiene más conexión incluso con Yeshua, porque no moría en el altar del sacrificio, sino que era degollada a las afueras del campamento. Y claro, cuando vemos qué pasó con Yeshua, Yeshua no es degollado, no es degollado, no es crucificado, perdón, en el templo, ¿cierto? Dentro de la ciudad, sino afuera, en un monte llamado el Gólgota o el de la calavera. Allá es crucificado el Mesías, fuera, frente a la ciudad, frente al templo, pero a las afueras de este. Hebreos 13:11 dice lo siguiente, porque los cuerpos, perdón, de aquellos animales, hoy estoy pero fino, ¿no? Cuidado ahí. Por eso tengan la lectura ahí, porque de pronto les digo yo alguna otra cosa y ustedes dicen, no, es que Camilo dijo en la predicación tal cosa y porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Ah, ok, eso también tiene una explicación, o bueno, algo interesante que revisar. Cuando hacemos de la comparación con Yom Kippur, que también era para expiar, la sangre del macho cabrío que se presentaba en Yom Kippur, el sacerdote la tomaba en una vasija y la llevaba hasta el altar hasta el propiciatorio que quedaba en el lugar santísimo, ¿cierto? Ahí en el arca, ahí derramaba esa sangre del cabrito, del macho cabrío que se sacrificaba al Señor. Pero la vaca roja no. La vaca roja se rociaba la sangre, ¿cierto? 7 veces hacia el tabernáculo, pero esa sangre no se introducía allá. Ahora dice, entonces, por los cuerpos, pero otra vez, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, versículo 11 de Hebreos 13, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aquí dice, Yeshua fue sacrificado, al igual que estos animales que se sacrificaban a las afueras del campamento, cuya sangre, dice, se llevaba al santuario por el sumo sacerdote para, eh, por causa del pecado, dice, por la cual Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, aquí está diciendo, él es como esa vaca roja, como ese sacrificio que se sacrificaba, que se,
presentaba a las afueras del campamento y que luego esa sangre se llevaba hacia el santuario, como menciona acá, y era rocío. Entonces, vamos a entender bien esto. El capítulo de Hebreos que cito acá dice: los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí hay varios asuntos entonces para entender. El apóstol Pedro, claro, cita eh, Yom Kippur, ¿sí? El tiempo de Yom Kippur lo está citando, hablando acerca de aquellos animales que se sacrificaban para expiación del pecado. Pero aquí hay varios animales que se sacrificaban o que se presentaban en Yom Kippur. Se presentaban los dos carneros, machos cabríos, perdón, uno que se llamaba el macho cabrío Leadona y el otro Leazazel. Uno se enviaba al desierto y el otro se sacrificaba en el altar del sacrificio. Ese que se sacrificaba, perdón, en el altar del sacrificio, esa sangre se recogía y se vertía en el propiciatorio, de ahí viene la palabra kippur, cubrir, ¿no? Propiciatorio en hebreo es kafar, de ahí viene esa relación, y se expiaban los pecados de la nación, del pueblo. El otro animal, que era el enviado al desierto, ese se perdía allá. Pero en el día de Yom Kippur también se hacía un sacrificio de un becerro, ¿sí? Ahí en Levítico 16:27 dice: sacarás fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacerle expiación, y quemarás en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemará llevará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Entonces tienen una relación, claro, con la vaca roja en el sentido de que se sacaban fuera del campamento para quemarse, ¿sí? Lo que pasa es que la sangre del macho cabrío se entraba hasta el lugar santísimo, ¿sí? Y se presentaba como expiación. El de la vaca roja, por el contrario, se rociaba desde afuera y luego lo que se hacía era coger las cenizas de esa vaca quemada afuera del campamento y con esas cenizas se purificaba el santuario y eran para la purificación, menciona, ¿verdad? Pero entonces, eh, la relación que tienen es que ambos sacrificios o ambas ofrendas, tanto de la de Yom Kippur como la de la vaca roja, si bien la sangre terminaba, digamos que en puntos distintos, sí se quemaban fuera del campamento ambos, ¿sí? Luego de que em, la sangre, pues, de Yom Kippur se llevaba al santuario, o la de la vaca se rociaba hacia el tabernáculo o bueno, o hacia el templo, porque eso también hubo este tipo de sacrificios en el templo. ¿Ok? Entonces, por eso el apóstol Pedro dice, perdón, aquí en Hebreos dice: salgamos pues afuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y aquí hay una relación con Yeshua, que fue crucificado fuera del campamento y cuya sangre también sirve para nuestra purificación, para nuestra expiación, para nuestro perdón, ¿sí? Entonces, el sacrificio de la vaca roja es particularmente diferente a los demás, por lo que se hacía con las cenizas al recogerlas, pero sí tienen una conexión con la sangre que purificaba, ¿sí? Claro, la de expiación se metía al lugar santísimo, se regaba sobre el propiciatorio, pero la de la vaca roja se lanzaba, dice el verso 4, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Entonces aquí habla también de un rito que se hacía con la sangre de la vaca. No se ponía en el propiciatorio, pero sí se arrojaba esa sangre hacia el tabernáculo 7 veces, que habla acerca de plenitud, ¿no? El 7 habla de plenitud, de perfección. ¿Ok? Em, y veamos por acá, en Levítico 4, versículo 1 en adelante, habló Yahweh a Moisés diciendo, se los pongo aquí.
Ahora los hijos de Israel, diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguna de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se hacen, no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, el sacerdote ungido, eh, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, pondrá su mano sobre su cabeza del becerro, lo degollará delante del Señor, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahweh hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Yahweh, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el becerro para la expiación, toda su grosura, la que cubre sus intestinos y la que está sobre sus entrañas, sus riñones, la grosura sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, de la manera que se quita del buey, del sacrificio de paz, y del sacerdote hará arder sobre el altar el holocausto. Aquí hay otro sacrificio similar, otra ofrenda, que es la del pecado, eh, que si bien esta sí se hacía en el altar del sacrificio, pero tiene una relación con la sangre, porque cuando se pecaba por hierro, recordamos que es pecado por hierro, ¿sí? Por hierro es sin intención, ¿sí? Es un pecado involuntario. Entonces, había una ofrenda especial que se hacía, y aquí la conexión que hay es la manera en la que se rociaba la sangre hacia el velo del lugar del tabernáculo, ¿sí? Y era 7 veces, al igual que el de esta vaca roja, ¿sí? Que se tomaba la sangre y se rociaba 7 veces hacia el tabernáculo, ¿sí? Em, entonces, el sumo sacerdote, ¿sí? Tomaba esa sangre, la rociaba, y esa sangre purificaba, esa sangre limpiaba, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol la hará quemar. Era una ofrenda, un sacrificio que se quemaba del todo, ¿sí? Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego que arde la vaca. Entonces, la sangre se rociaba, y luego se tomaba todo el animal, y se ponía en un altar y se quemaba completamente, dice acá, su carne, su cuero, su sangre, su estiércol, se quemaba, toda la vaca se quemaba, y luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y aparecen tres elementos aquí para resaltar: cedro, hisopo y escarlata, ¿sí? El cedro, pues madera. El hisopo es como una esponjita, como un copito, sí, como algo que absorbe, eso es como el hisopo. Y escarlata em, es que es una tela roja, ¿sí? ¿Qué simbolismo tiene esto? Eh, pues con este conjunto de estos tres elementos, cedro, hisopo y escarlata, se hacía purificación, había redención, ¿sí? Había perdón de los pecados, ¿sí? Se hacía una purificación de la cual pues hallamos una relación eh, con el Mesías, ¿sí? Em, el hisopo en el Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Es como una especie de esponja, ¿sí? Con la que se limpiaba, con la que se lavaba. Y aquí aparecen entonces estos tres elementos que tienen relación con el Mesías, que aparecen en su sacrificio también, ¿sí? Em, la madera en la que
el Mesías es crucificado, también aparece la sangre que es la que derrama, ¿sí? De hecho, hay una eh, conexión con el hisopo o con esa esponja, cuando ¿cómo se llama? El centurión este, el soldado, le da de beber vinagre en una esponja, ¿sí? La pone en un palo y ahí la esponja y se la da. Son, digamos que, eh, simbolismos que aparecen, referencias que aparecen de los sacrificios que aparecen en la escritura, en la Torá, porque si bien es cierto, Yeshua no tiene relación solamente con un tipo de sacrificio, sino en realidad tiene relación con todos los sacrificios, con toda la reconciliación, con todo, porque, claro, viene, por ejemplo, Pesach, ¿no? Él muere en Pesach. Es un Mesías que viene a morir como el Cordero de Pesach, ¿cierto? Por nuestros pecados, a pasarlos por alto, como pasó en Egipto, pero también es uno que suple el sacrificio del día de la expiación, del día del perdón, que en tiempo están distantes, porque Pesach se celebra en el mes primero y Yom Kippur se celebra en el séptimo mes, pero Yeshua viene a ser parte de ambos sacrificios, o viene a ser la función de aquellos sacrificios, tanto el de Pesach como el de Yom Kippur, ¿sí? Entonces, claro, esos sacrificios, como el que leímos también por el pecado por hierro, tienen similitud, ¿no? Pues ese becerro que leímos ahorita en Levítico, o fue en Deuteronomio, que en Levítico que mencionaba que si el pueblo pecaba por hierro o el sacerdote por hierro, con un becerro, cogían la sangre, la rociaban y luego cogían ese becerro y lo sacaban fuera del campamento y lo quemaban, al igual que el de Yom Kippur, con el becerro que se sacrificaban y con la sangre se entraba al propiciatorio, pero que también se sacaban fuera del campamento y se quemaban allá. La vaca roja igual, se degollaba fuera, se rociaba con la sangre para em, purificación y luego, con esta sí tiene una particularidad y es que las cenizas que arrojaba ese sacrificio, ese holocausto que se quemaba fuera del campamento de esa vaca, pues esas cenizas sí, lo particular menciona de ellas, que se recogían, ¿sí? Y ahí es donde dice el sacerdote luego, versículo 7, lavará eh, sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Como hablábamos, esta vaca y este tipo de sacrificios eran con el propósito de eh, purificar impurezas, de limpiar impurezas, de estar ceremonialmente hablando, ritualmente hablando, limpio, puro, apto para presentarse delante del Señor, ¿sí? Cualquier tipo de impureza que se pudiera adquirir por tocar muerto, por tocar em, em, impurezas, por estar impuro, pues de todas las impurezas que menciona la escritura, ¿no? Que la nidad, que el flujo de semen, que el tocar muerto, que tocar un animal muerto, que todo lo que referente a impurezas, porque recordemos que el tabernáculo del Señor habitaba en medio del pueblo, la presencia del Señor habitaba en medio del pueblo y era un pueblo que tenía que estar purificado constantemente, que tenía que estar limpio constantemente y que cuando iban a presentar sus ofrendas, pues tenían que presentarlas estando limpios. Por eso un leproso no se podía acercar a presentar ofrendas. Una mujer que tenía estado de nidad no podía tampoco acercarse a presentar ofrendas, sino que tenía que purificarse antes, pasar esa impureza y luego sí estaba apta para presentar ofrendas, para acercarse al tabernáculo, ¿sí? Sí, sí. Entonces, el fin de esto era purificar impurezas y estar aptos ceremonialmente hablando, ritualmente hablando. Ya sabemos que la impureza no habla más que de un estado físico exterior, que claro, hoy entendemos que la impureza la podemos llevar en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos y todo, pero a lo que hace referencia a este tipo de sacrificios era que tú te podías contaminar y debías purificarte antes de poder presentar ofrendas delante del Señor, porque delante del Señor no se podía uno acercar si estaba inmundo. Esto lo hemos hablado porque, claro, la manera en la que se mantenía un pueblo tan numeroso en el desierto con evitando que hubiesen enfermedades, que hubiesen cosas, pues ahí es donde Dios dice, guárdense cuando una persona estaba
em, impura, por eso no podía acercarse a otros, por eso tenía que guardar eh, esos rituales de purificación para no ir a contaminar a otros y así luego poder también presentar y volverse a incorporar al pueblo para presentar ofrendas delante. Entonces el sacerdote lavaba sus vestidos y lavaba también su cuerpo con agua y después entraba en el tabernáculo, perdón, en el campamento y sería inmundo el sacerdote hasta la noche. Y aquí aparece una paradoja, ¿no? Porque la vaca se sacrificaba con el fin de purificar, pero aquel que ejercía la labor de sacrificarla y de esto quedaba impuro, ¿sí? O sea, el que preparaba la vaca, el que hacía todo el asunto, se contaminaba, ¿verdad? Pero el que estaba impuro se limpiaba. Entonces, podríamos entender aquí y hacer referencia a Yeshua, ¿no? Y es que em, hay un principio aquí, y es que la limpieza, la purificación, requiere de que aquel que la ejerce quede inmundo, quede impuro. Claro, cuando vemos a Yeshua, fue perfecto, no cometió pecado, pero por causa nuestra, para purificarnos a nosotros, para perdonarnos a nosotros, para expiarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros, a su pueblo, Él se hizo inmundo. Él quedó impuro, ¿sí? Entonces, claro, cuando Él muere en la cruz, se hace pecado, lleva las consecuencias de ese pecado, ¿cierto? Los juicios, los decretos que merecíamos llevar nosotros por causa de nuestra rebelión, de causa de nuestro pecado, Él los lleva en su carne, Él se hace pecado, así que se hace inmundo en ese sentido para que nosotros quedemos limpios, al igual que el sacerdote. El sacerdote ejercía una labor de pureza, de purificar, perdón, a otros, pero que él mismo se hacía impuro por causa de eso. O sea que la purificación tiene un costo, ¿sí? Y el sacerdote quedaba inmundo, quedaba impuro hasta la tarde. Y vuelvo y digo, ese tipo de inmundicia del que habla aquí la escritura eh, no es, digamos que desechado o alguna cuestión así. Es para presentarse al Señor. Es un tema em, de, de pureza exterior, de pureza física, ¿sí? No espiritual, no de adentro. Entonces él se hacía inmundo por causa de que él era el que hacía el sacrificio, él era el que tenía que hacer toda la labor, ¿cierto? Y pues digamos que en la practicidad del asunto, pues claro, si él degollaba la vaca, pues se manchaba, se ensuciaba, si la quemaba, pues la ceniza, todo lo que levanta un sacrificio. Uno hace un asado y queda lleno de carbón oliendo a asado, ¿no? La ropa de uno le queda oliendo a todo, digamos que se contamina. En ese sentido, pues en lo más práctico, pues de la misma manera el sacerdote hacía esto, pero ahora, claro, eso tiene una profundidad espiritual y es que la purificación nuestra, nuestra expiación, nuestro perdón, nuestra redención requirió de que nuestro Mesías se hiciera inmundo por causa nuestra. Por eso dice en Isaías 53:4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate que Isaías, el profeta, habla acerca del Mesías, ¿cierto? Una palabra que cuando yo nunca he visto como qué respuesta da, pero sí sé que hay muchos judíos que cuando se les toca este tema de Isaías 53 y uno hace referencia a Yeshua, o la persona se hace referencia a Yeshua, porque es que aquí es muy claro, sí, esa referencia a Yeshua, son pasajes que son complicados para el judío, ¿no? Entonces, creo que hay una interpretación que habla de que
del que se está hablando ahí no es del Mesías, sino de Israel. Y entonces hay pues unas maniobras normal, ¿sí? Cuando, cuando se quiere, digamos que defender algo, una postura, alguna posición, pues se maniobra ahí, pero sí es muy evidente que el profeta Isaías está hablando acerca del Mesías, porque dice que es por nuestra causa que fue azotado, por nuestra causa. Entonces sí es extraño pensar que es Israel. Si tú eres Israel y dices por mi causa Israel, si yo soy Israel, ¿no? Es extraño. Pero sí está hablando del Mesías. Por nuestra causa el Mesías fue azotado, por nuestra causa él fue herido, porque como les decía, él no pecó. Él en su propia eh, manifestación, hecho como nosotros, no hizo las obras que nosotros hacemos. Por el contrario, vivió una vida en perfección, en santidad, ¿verdad? Pero luego al final, cuando va a morir por nosotros, pues carga en sí todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, y así se hace el inmundo para que nosotros seamos purificados, para que nosotros seamos limpiados. Así que como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Elohim en él. O sea, para que Dios nos viera a nosotros como justos, aunque siendo pecadores, Dios nos viera como justos por causa de que Él se hizo pecado, se hizo injusticia por nosotros. Entonces ahí, claro, tiene mucha más relación esa labor sacerdotal que para purificar a otros se hacía impuro él mismo. Versículo 8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Por eso ahí les digo, no es espiritualmente que quedaba inmundo, era físicamente, se tenía que lavar y se tenía que purificar y quedaba inmundo, impuro hasta la tarde, hasta la noche y listo. Ya al siguiente día pues ya estaba bien. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, o sea, no podía ser el mismo que había hecho, no podía ser el sacerdote ni podría ser eh, el que la había terminado de quemar afuera, porque el sacerdote la degollaba, rociaba la sangre, pero había otro que la quemaba, y acá luego dice que otro hombre limpio recogía las cenizas de la vaca y las pondrá, dice, fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, para el extranjero que mora entre ellos y para el extranjero, ¿no? Cuando habla de esto, pues habla de que la misma ley servía tanto para el natural como para el extranjero. Entonces, cenizas mezcladas con agua para, dice, expiación, ¿no? Eh, si vemos como, claro, como decía Eduardo ahora, el propósito de las cenizas o cómo funcionaban antes las cenizas, o para lo que se usaba, mejor aún, había un producto que se llamaba lejía, que con eso se hacía jabones y con eso se lavaba, con eso se limpiaba, con la misma ceniza, de ahí se hacía. Entonces, claro, aquí dice, son cenizas mezcladas con agua, ¿no? Y fíjate que es curioso, cenizas que es el resto de un animal muerto, ¿cierto? Pero que ahora se mezclaban con agua, ¿no? Y el agua es símbolo de vida, ¿no? De restauración, de renovación. Entonces, mezcladas con agua viva, pues servían para la expiación. Em, y eso pues tiene relación con Yeshua, porque Él es la fuente de agua viva, Él es del que dice la escritura que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? No tendrán sed jamás, una fuente inagotable de agua para vida eterna. Yeshua es esa fuente de vida, es ese que se hizo pecado, que murió, que fue inmolado por nosotros, pero que resucita y nos da vida como el agua, ¿no? Nosotros necesitamos
agua para vivir y en el espíritu funciona de la misma manera. El agua purifica, el agua limpia, el agua lava. Por eso las mikvé, las tevilas se hacen en aguas vivas, corrientes, porque representan esa purificación, ese llevarse el pecado, llevarse las inmundicias, las impurezas, son arrastradas por el agua, como cuando tú te duchas todos los días, uno se baña para quitarse el mugre, para quitarse la suciedad, para estar limpio. Uno no dura una semana sin bañarse, un año sin bañarse, porque, bueno, pues si no tiene la posibilidad, pero lo más normal es que el ser humano busque limpiarse, ¿cierto? Purificarse, estar limpiecito, ¿sí? Yo no me hallo, yo no me hallo así, ¿no? Eh, entonces, Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Al final de cuentas, ¿por qué dice al final? Y será para el agua de purificación. Y dice, es una expiación, porque al final de cuentas, cualquier transgresión a la ley, cualquier contaminación, cualquier impureza, al final de cuentas necesita ser expiada. O sea, el término en expiación, claro, lo tenemos relacionado con Yom Kippur, pero, pero habla de cualquier culpa, de cualquier pecado, de cualquier cosa. O sea, al final de cuentas, transgredir la ley nos cometen pecadores y todos los sacrificios y todas las ofrendas que se presentaban al final eran para expiar, ¿sí? Para librarnos de la culpa por haber transgredido los mandamientos, por haber transgredido la ley del Señor. Eh, dice Hebreos 9:13, hablando de la purificación. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, que hace referencia a esta vaca, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, que es lo que les digo, no es que estuvieran inmundos en el espíritu, sino que era en lo físico. Cuanto más ahora la sangre del Mesías, al cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, como esa vaca es perfecta, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ahí es donde la sangre del Mesías cobra un papel diferente, ¿sí? Y es que los animales purificaban el cuerpo, purificaban lo externo, pero Él viene con su sangre a purificar nuestras conciencias, dice, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, para que ya no vivas más como esa vieja criatura vendida al pecado, entregada al pecado, a la concupiscencia, a la maldad, sino para que vivas conforme a aquel que vino a darte vida y ahora servís, o sirvamos, perdón, a aquel Dios vivo. Versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahweh contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que está en ella será inmundo 7 días. Toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro 7 días será inmundo. Para el inmundo tomará de las cenizas de la vaca quemada, de la expiación, y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Entonces, ¿qué dice acá? Cuando te contaminares, eh, cuando te contaminabas con un cadáver, ¿sí? De alguna persona, eh, no importaba si era muerto a espada o si encontrabas un hueso, ahí dice, o una persona que muriera dentro de una tienda, las personas quedaban inmundas. Claro, hoy entendemos que Dios en su sabiduría hace esto con el propósito de guardarnos a todos nosotros, bueno, a su pueblo en ese entonces, de enfermedades, ¿sí? De contagiarse con algún tipo de enfermedad, ¿no? Si imagínate una persona dentro
dentro de tu casa, muriera, ¿no? Dios, para evitar cualquier propagación de enfermedad, cualquier asunto de riesgo para los demás, pues hacía este tipo pone este tipo de mandamientos para que las personas se guardaran y no fueran a contaminar a otros también. Al final de cuentas, todas estas leyes, claro, hoy pues, no se aplican porque pues no se sacrifican. Primero, pues no hay templo, no hay todas las condiciones, pero digo no se aplican porque no sacrificamos animales para purificarnos en ese sentido eh, estricto del mandamiento, sino que el fin de esto era mantener un pueblo limpio, literalmente, en su físico limpio, para que pudieran servir a Dios y para que pudieran pues estar con sus semejantes, con sus hermanos, con las demás tribus, ¿no? Con el pueblo. Entonces, por eso siempre que había una inmundicia, la persona debía guardarse, debía apartarse, debía separarse, ¿cierto? No podía estar en medio de los demás porque podía contaminarlos. Entonces aquí está hablando de tocar un cadáver de cualquier persona, te hacía inmundo, ¿no? Acercarte a la muerte te podía contaminar. Entonces, en el sentido espiritual, ¿qué representa la muerte? O de qué nos habla la muerte, sino de la consecuencia por el pecado. Entonces, claro, en el sentido espiritual de este mandamiento es que acercarnos al pecado, ¿no? Acercarnos a lo que, eh, más bien, la muerte es una consecuencia por causa del pecado, ¿no? Eso la tenemos claro. El alma que pecare morirá, ¿cierto? Esa es la consecuencia. Claro, cuando tú te acercas a muerto, lo tocas, estás teniendo relación con esa impureza que llevó a la persona a morir, que es el pecado. Al final de cuentas, mueras por la enfermedad que mueras o muramos por lo que muramos, todos moriremos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, claro, las enfermedades y todo son consecuencias de esto, pero al final, cuando una persona muere, nuevamente se afirma más que Dios es real en sus palabras y que aquello que dijo cuando Adán tomó junto con su mujer del árbol del conocimiento del bien y del mal y Dios les dijo no lo toquen porque eh, van a morir, pues claro, de ahí en adelante toda la humanidad que ha pasado en la historia ha perecido y nosotros en algún momento moriremos también porque esa es la naturaleza que tenemos como seres humanos que nos recuerda esa condición de pecado alejados de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos da esperanza en todo esto? Pues que en medio de esa naturaleza carnal y que al final terminará muriendo, hay una promesa de vida y de restauración por medio de esa sangre, de ese sacrificio que hizo el Mesías una vez y para siempre, para redimirnos, para rescatarnos. Este cuerpo morirá, perecerá, pero dice la Escritura que seremos transformados, ¿no? Que lo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad, de incorrupción, ¿no? Lo dañado, lo muerto va a ser transformado en vida. Pero la única manera para que esto pase es que tomemos de esa sangre, aceptemos ese sacrificio y lo llamemos al Señor a vivir en nuestra vida, a que Él sea parte de nuestra vida. De esta manera, aunque esté muerto, este cuerpo perezca en este plano, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, lo que verdaderamente importa aquí, será transformado y servirá al Dios vivo. Ese es el fin de esto. El cuerpo va a pasar, pero la vida que promete nuestro Dios a través de Yeshua, nuestro Mesías, trasciende de este plano. Entonces, claro, cada muerte recuerda la condición del ser humano, pero también nos da la esperanza de saber que si buscamos al Señor, que si le seguimos, que si aceptamos ese sacrificio, nuestra historia no parará ahí, en la muerte, sino que habrá resurrección, habrá vida eterna. Esto es al final de cuentas por lo que nuestros padres siguieron al Señor, por lo que los apóstoles siguieron al Señor, por lo que todos
a lo largo de la historia han servido a Dios, por lo que hay después. Porque al final de cuentas, dijo un filósofo contemporáneo presocrático que ya murió, nadie es eterno en el mundo, ¿cierto? Entonces, por más longevidad que tengas, no vas a ser eterno, en algún momento vamos a morir todos. Entonces, queda la esperanza de que si guardamos la fe, si permanecemos en sus palabras, pues esa restauración, esa vida, esa em, promesa de eternidad, pues reposará sobre nosotros y será cumplida porque Dios, aquello que ha dicho, lo va a hacer. Entonces, para eso era este sacrificio, para hacer puros a aquellos que se acercaban a lo impuro, y en este caso, a muerte, ¿sí? A lo que todos olemos cuando estamos lejos del Señor. A eso olemos, a muerte, porque el pecado lo único que causa en el hombre es eso, es destrucción, es muerte. Para el inmundo que tomará de las cenizas de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Un hombre limpio tomará hisopo, lo mojará en el agua, lo rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieron y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio hasta la noche. Y cuando tú lees esto, pues sí, literalmente parece como un ritual de limpieza. O sea, cogen un hisopo, que es como una esponja, la mojaban con esa agua con cenizas, ¿y qué dice? La rociaba en la tienda, en las sillas donde se sentó, en las cosas que tocó y él mismo también se lavaba. O sea, eso es literal, es como, como el jabón de la época, o sea, es como coger el, exacto, ¿verdad? No, si hubieran tenido hidrolavadora, seguro que le echan con hidro. Pero es eso, es coger una esponja como cuando lavas la loza, le echas jabón y empiezas a limpiar todo lo que pudo haberse contaminado por causa de aquel que murió ahí o aquel que tocó a ese muerto, ¿no? Eh, es un proceso, porque fíjate que dice que tenía que lavarse el día tercero, tenía que hacer eso para que en el séptimo quedara limpio, ¿no? Mira, em, el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado, al día séptimo él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio hasta la noche. La purificación, la limpieza lleva tiempo, es un proceso, ¿sí? O haz aseo general en tu casa, a ver si lo sacas en un día, ¿no? Cuando uno dice hacer aseo general, eso es levantar todos los muebles, eso es mover todas las camas, eso es correr todas las sillas, eso es mirar hasta detrás de donde no, ¿cierto? Y eso no te echas media hora, eso lleva un tiempo, eso lleva un proceso, ¿no? La vez pasada que estuvimos haciendo en la casa con mi esposa una adecuación ahí en la cocina, eso levanté polvo, pero a la larga esa casa quedó, pero imagínense, así como dice aquí, inmunda. Quedó inmunda y no hasta la noche, esa sí quedó inmunda como 2 semanas, porque eso era un polvero bravísimo, además que duré como 2 semanas haciendo esa adecuación por el tiempo. Entonces, claro, eso había polvo en todo lado. Y mi esposa, pues iba cada día y decía, amor, ya saqué el cuarto nuestro, y se echó todo el día a sacando el cuarto, porque eso era barra y luego trapé y luego otra vez vuelva y échele trapo y eso porque eso, el polvo por todo lado y luego que el cuarto de la niña, luego que la sala, luego que el comedor, luego que... Y por ahí yo de pronto, no, amor, me quedo aquí mal, me toca otra vez aquí eh, ajustar un poquito y levante otra vez polvo. Entonces, claro, duró bastante tiempo haciendo aseo a la casa. eh, entonces ahí es donde lo que les digo, la purificación y la limpieza es un proceso. Claro, tú vienes a Dios y claro, tienes la salvación, tienes la misericordia del Señor, tienes ese favor que Él derrama para nuestras vidas. Pero ahí empieza el camino. O sea, no es como que conociste al Señor, ¿sí? Entonces aplicamos el cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, y luego de ahí para adelante hágale, mijo, que salvo siempre salvo, como hablábamos anoche, y la vida haga como quiera, porque ya fue salvo. No.
vienes a la salvación por medio de la fe en Yeshua, por medio de la misericordia del Padre que fue derramada por su Hijo, y claro, recibes la promesa de salvación, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? Purificarnos, limpiarnos, lavarnos. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Constantemente. Día tras día tenemos que estar purificando. O alguno de nosotros puede decir, no, yo conocí al Señor y ya limpio. Mejor dicho eso, levito. No, no se me acerque porque me contamina. No, ninguno. Todos conocimos a Dios y estamos en un proceso de qué? De santificación, de purificación. Ahora el problema es que ese proceso tarde mucho tiempo en lo mismo. O sea, por ejemplo, si mi esposa, no sé, estamos haciendo el aseo de la casa y se echa un año limpiando el cuarto, ¿qué dirían ustedes? Sí, ese cuarto parece un estadio como para que se eche un año limpiándolo, ¿no? Ahora pónganse a pensar de la misma manera. Uno viene a los caminos del Señor y el Señor dice, bueno, ahora hay que cambiar esto y esto y aquello. Y te echas 10 años tratando de dejar de hablar mal del prójimo, tratando de perdonar, tratando de guardar Shabbat, tratando, pues el Señor dirá, oiga, pero apague y vámonos porque que si se va a echar toda la vida usted en algo que pudo haber solucionado, no digo en un día, pero sí que pudo haber trabajado en dos, en tres, en cuatro, bueno, pero si lleva 10 años y todavía no tiene perdón, no tiene misericordia, no ama, no guarda Shabbat, no guarda las festividades, no hace lo que es bueno, pues estamos ya, si cambie de escoba y de producto y búsquese una vaca roja y sacrifíquela y coja de esa ceniza con agua y échesela a ver si se purifica. No, o sea, es lo mismo. Ahí es donde uno dice, suena absurdo, pero así somos nosotros, absurdos en eso, en que no mejoramos lo que hace toda una vida debimos haber cambiado. Siempre les he dicho, siempre les he dicho cuando vayamos a un Yom Kippur, porque cada año hay un Yom Kippur nuevo que el Señor nos da, esa está buena, sí. Entonces yo les digo, cuando vengamos a un Yom Kippur cada año, innovemos, ¿no? Pidámosle a Dios perdón por un pecado diferente, una vaina nueva, algo como que sí, una cosa nueva, pero imagínese uno toda la vida diciéndole, Señor, perdóname porque no guardo Shabbat como es debido y lleva 10 años pidiéndole perdón por la misma vaina, uno dice, Padre amado. Y eso es un ejemplo, ¿no? Porque cada uno revísese en su vida que todavía no ha entregado y a estas alturas del partido siguen las mismas, pues ahí sí está como complejo el asunto, ¿no? Entonces, es un proceso, sí, pero pero, o sea, también tiene su tiempo. O sea, no dice al tercero, al séptimo y 3 meses más, ¿no? Ahí dice al tercero, al séptimo y quedará limpio a la noche y ya. Listo, ahí paró. Ya ahora está purificado. Ahora no vuelva y vaya y toque otro muerto porque si no grave, ¿no? A no ser que se haya encontrado uno, si le haya muerto en la casa, otra vez tenía que pasar el mismo proceso. Pero era un proceso de por vida, ¿sí? Era un proceso que se cumplía y listo, ya quedabas limpio, sigue adelante. El que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada. Fíjate que todo eso tiene relación con lo que les digo. El que fuera inmundo y no se purificare, tal persona será cortada entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociar el agua de la purificación lavará sus vestidos y el que tocar el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Fíjate en algo. Aquí hay, siguiendo en este punto de nuestra condición de impureza y que tenemos que cambiar. El que fuere inmundo y no se purificare, dice tal persona será cortada entre la congregación. O sea, este de ser cortado es, no tienes parte, ¿sí? No lo mataban, o sea, ese ser cortado no es que lo mataban, lo apedreaban, no. Este ser cortado es que, ok, si estás inmundo y no te purificas, pues chao, porque vas a contaminar a otros y la presencia del Señor está en medio nuestro y no puedes habitar con nosotros. Ese será cortado, ese es expulsado, echado afuera.
Cortado es, no tienes parte con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no tienes parte con sus pactos, no tienes parte con sus promesas, no tienes parte con sus bendiciones, ni con nada, porque si no haces lo que es debido para purificarte, pues ¿qué parte tienes con Dios? Ninguna. Ahora apliquémosla a nuestra vida en la narrativa que les venía mencionando ahora. Y es que si nuestra vida no es transformada, no es cambiada, pues ¿qué dice Dios? Pues será cortado. O sea, no haces parte de mí, de mi pueblo, de mis promesas, de nada, porque no quieres limpiarte. No quieres, o sea, es que Dios dice, ahí están los instrumentos, ahí están las condiciones, ahí está el proceso, ¿no? Límpiate en agua, purifícate en esa catata, 7 días y serás limpio. De la misma manera nosotros. Venimos a Dios, nos perdona, borrón y cuenta nueva, pero seguimos eh, manchando, seguimos dañando, ¿cierto? Pues si no cambiamos, si no nos purificamos, si no nos limpiamos y si no somos transformados, pues apague y vámonos. Eso no quiere decir que seamos inmaculados ahora y que levitemos ahora, no. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues purificarnos, tenemos que consagrarnos al Señor, o sea, tenemos que meterle ganas al asunto. Ahí dice, el inmundo, si no se purifica, sea cortado. O sea, la, la instrucción está y la voluntad deben hacer de aquel que está inmundo. Si nosotros pues, consideramos, a no ser que no consideremos que estamos inmundos y que necesitamos cambiar cosas y mejorar. Si no es así, pues, o sea, si es así, pues ahí ya qué más se le hace. Pero si nosotros entendemos que tenemos una condición que debe ser transformada y cambiada y que debe partir de nosotros, el inmundo si no se purifica. Nosotros, si no hacemos de nuestra parte para cambiar, ¿cierto? Es que estoy esperando que el Señor me cambie y lleva 20 años esperando que el Señor lo cambie. Yo creo que más bien ya apague y vámonos porque eso ya no es cuestión del Señor. Eso es cuestión suya que no quiere, ¿sí? Porque así no funciona. O sea, no nos metamos ese gol, es que nos autogoleamos, ¿sí? Nosotros mismos nos metemos el golazo de pensar que es Dios. Cuando el apóstol en su carta, en ese libro de Santiago, dice, ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta, no tienta a nadie ni puede ser tentado, sino que es su concupiscencia la que lo tienta, es su propia condición. Y si la propia condición nuestra nos lleva al pecado, pues revisemos cuál es esa condición y busquemos cambiarla. Claro, para eso está el Señor, para eso está el agua de la purificación, para eso está el agua de vida, para eso está su palabra. ¿Sí? Para eso está la oración, para eso está la comunión con el Señor. Si yo no puedo, Señor, porque es que no puedo, pues me meto con Él y le digo, Señor, ayúdame tú a limpiarme. Sé tú esa agua con las cenizas de esa vaca y purifícame, Señor. Pásame por agua cuantas veces y si no, Señor, méteme harto ahí, agua, ahógame a ver si me purifico. Pero, Señor, haz algo. El fin es, purifícame, Señor, ¿cierto? Pero pongamos de nuestra voluntad, porque si esperamos que por arte de magia o de la noche a la mañana Dios nos cambie en algo que nosotros no queremos cambiar. Había un escrito cuando empezamos en este camino de la Torah que yo vi en una publicación hace muchos años y la repliqué en mis redes sociales y a veces cuando pasa el ciclo de un año dice hace 7, hace 9 años publicaste esto. Y es una imagen que decía la Torah no puede sacar a nadie de donde nadie quiere salir. O sea, si tú no quieres salir de ahí, por más de que tengas ahí la Torá y muy Torá y muy Torá, si no quieres salir, no te va a sacar de ahí, porque Dios no te va a obligar a algo que tú no quieres hacer, eso nace de nosotros. Claro, Él viene, pone de su espíritu en nosotros, pero si nosotros no alimentamos ese espíritu y no trabajamos de la mano con Él, pues, pues, Él pues se va y ya, pues no puede servir a dos señores, dice la Escritura. De tu boca no puede salir agua limpia y agua sucia o agua dulce y amarga, ¿no? De misma fuente no puede salir eh, una vida alejada de Dios y una que pretende estar cerca de Él. O estás o no estás. Entonces, esto nos sirve para reflexionar. Ahí está, un sacrificio extraño, raro, particular, que el fin era la purificación. Y que al final dice, ahí está. Ese sacrificio ahí está la manera de purificarte. ¿Quieres? Pues sé limpio. ¿No quieres? Pues sé cortado.
pero al final la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Entonces, familia, que el Señor nos hable, que nuestro corazón esté dispuesto a ser transformado, a ser cambiado, a hacer su voluntad, que nuestra vida se encamine a sus propósitos y que dejemos ya de pensar que es que así soy, así seguiré y nunca cambiaré No, no, así no es. Es, es hora de que nos revisemos y digamos cuánto tiempo llevamos en las mismas y seguimos viviendo igual. No, 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 no hay razón. No hay razón de ser si la vida nos sigue igual, a todos, a mí el primero. Yo, pues, si fallo en lo mismo todo el tiempo y vivo en la misma vaina todo el tiempo y me excuso en que no, pues Dios sabe, Dios conoce mi corazón, pues Dios mirará a ver qué hace conmigo. No, pues que Dios mire y pues sí, Dios va a mirar y el problema es que cuando Dios entre a revisar eso, si tu condición es por causa de tu rebeldía y por no querer hacerlo tú, pues ahí sí va a ser complicado la consecuencia que viene con eso, ¿no? Dice la palabra que cuando tomamos ese sacrificio de Yeshua en vano y seguimos viviendo como se nos antoja, pues no queda más sacrificio ni expiación. O sea, ya no va a venir otra vez a morir por nosotros, ya lo hizo una vez, ¿sí? Entonces, que no nos espere esa horrenda expectación de juicio y hervor que ha de consumir, dice la escritura, sino más bien que nosotros nos espere, como dijo Pablo, al final de sus días, he corrido la carrera, he guardado la fe y me espera la recompensa que el Señor ha prometido a los que confiamos en Él, a los que perseveramos en Él. Pero pues ahí sí ya depende de cada uno de nosotros. Eso no es grupal, eso es particular. Cada uno de nosotros tenemos que revisarnos, escudriñarnos y mirar en qué estamos fallando y pedirle a Dios, ayúdame, transfórmame, pero pues yo estoy ahí, Señor. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué debían hacer cuando el agua, el estanque, ese era Bethesda, no era Siloé, ¿no? Que bajaba el ángel y tocaba el estanque. ¿Qué tenían que hacer? Correr y meterse. El que primero se metía era sanado. Había uno que decía yo cuando llego, que fue el del que dijo Yeshua, tuvo misericordia y lo sanó. Dice, cuando toca el agua el ángel, ya hay 20 allá metidos y yo ni siquiera me puedo mover, ¿qué hago, no? Vino el Señor y lo sanó, porque este hombre tenía la fe para creer que el Señor lo podía hacer, pero también tuvo una acción, ¿cierto? Buscar al Señor, ¿sí? Como el de la canción. ¿Era ese? ¿Ese era el de la canción que usted compuso? No, era otro. El de, el de la canción de... Era la del ciego, ¿cierto? La de que escuchó que venía el Mesías y corrió y miró, o la mujer de flujo de sangre. Corrió y miró. Esa estuvo buena. Corrió a ver dónde estaba. Qué chiste tan cruel. Buscó la manera de acercarse. La mujer del flujo de sangre no se podía acercar. Sí, corrió y pudo ver, claro. Y la mujer de flujo de sangre tenía esa enfermedad durante mucho tiempo, había acudido a cuanto médico y le dijeron, no, no es posible, pero cuando escuchó que el Mesías venía, dijo, este me puede sanar y no le importó, fue. O sea, el principio es tomar acción. Por eso dice Santiago, la fe sin obras es muerta. O sea, si tú no demuestras, si no quieres, si no tienes la voluntad de hacerlo, por más bonito que hables y muchas palabras que conozcas, si no hay intención, si no hay deseo de cambiar y de ser transformado, no va a pasar, no va a acontecer. Hay que tomar acción, hay que pararse y decir, listo, yo voy, ¿cierto? Ser como un Josué o como un Caleb que estuvimos leyendo. Sí, son grandes los gigantes, pero yo me les enfrento, porque Dios está conmigo. Y claro, podemos tener gigantes grandes en nuestra vida, pero pues si tú no quieres, Dios no va a entrar. Pero si tú quieres, Él dice, yo voy contigo y los sacamos los dos a patadas. Pero pues ten la intención tú de sacarlos. Pero si no, si los quieres tener allá amarraditos y vives feliz con ellos, pues ahí sí ya no, ahí sí como decía, a quejarse al mono de la pila, ¿no? Ya. Sí, exacto. O como el faraón con las ranas que le dicen, se las quito y dice, no, déjame otra noche más, yo duermo más con las ranitas, me gusta dormir con ranas. Bueno, si te gusta dormir con ranas, si te gusta vivir con ellos ahí, pues vive así, pero después no te quejes, ¿no? Esa es la enseñanza, ese es el camino, la purificación está ahí, hay que tomarla, ¿sí? Hay que, hay que hacer lo que Dios dijo
hiciéramos. Que el Todopoderoso les bendiga, familia, que les dé este Shabbat reposo, descanso, que su palabra hable a nuestros corazones, se revela a nuestras vidas y que cumpla el propósito por el cual Él la envía siempre. La palabra es enviada en el momento preciso, Él sabe por qué lo hace y sabe por qué nos habla. Lo importante es que, como dice la Escritura, si oyeres hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba,
volar.